Tardes para algunos seguramente, quizás para otros buenos días. Bueno, aquí estamos, Baruch Hashem, entrando en Shabbat. Todavía aquí es algo claro, ya se está poniendo el sol del todo, pero todavía tenemos claridad. Son las 9:04 p.m. aquí en Cataluña y bueno, hoy ya estamos completando esta segunda semana. Poco a poco, ya mañana será completo el Shabbat, ¿no? Bien, hoy vamos a seguir estudiando la carta a los Colosenses, que es su turno, y la verdad es que me emociona mucho cómo todo lo que estudiamos la última vez se va a afianzar, se va a concatenar y nos va a permitir darle una luz, un brillo distinto a este pasaje. Vamos a entrar directamente en el verso de la polémica, que bueno, que ya saben, ha sido utilizado durante siglos de una mala manera para decir que ya no es necesario observar las festividades, ni la comida, ni las lunas nuevas, ni nada de estas cosas. De eso no tengo necesidad yo de decirles quiénes lo dicen, porque ya es de dominio público y ya últimamente están dedicando muchísimos vídeos al asunto. Yo pienso que, bueno, en fin, trataré de no decir nada al máximo, ¿ok? Precisamente por lo que vamos a estudiar hoy. El versículo 16 dice: entonces nadie a ustedes y ahí viene la primera palabra, kíneto. La palabra que sale allí en el versículo 16 es kíneto. Esta palabra la han traducido nadie os juzgue. ¿Ok? Bueno, pero el sentido original de kíneto es excluir. Y esto es muy importante. Discriminar, si fuera la palabra. Discriminar. En ese sentido negativo. Entonces la pregunta es, cuando Pablo dice aquí nadie, ¿a quién se está refiriendo? Porque digamos una cosa muy clara. En este siglo primero solo estaban los apóstoles como máxima autoridad de Yehoshua HaMashiach sobre la tierra. Quiero decir con esto que no había ni papa, no había presbíteros, no había patriarcas, no había pastores, no había Lutero ni Calvino y no había nada de lo que hoy se llama cristianismo. No existía. Porque la pregunta sería, bueno, ¿qué es ser cristiano? Que esto es una pregunta que yo siempre hago en mis clases, ¿no? ¿Qué es ser cristiano? Porque cada quien va a responder y va a orillarse a su grupo. Y entonces, ¿cómo se sostiene que ese grupo es cristianismo y el otro no? Bueno, ¿por qué ha pasado eso? Porque precisamente se perdió la autoridad. Y cada quien empezó a opinar y a decir cosas, etc. Pero no es el caso del siglo primero. Aquí las autoridades son clarísimas, indiscutibles, y todo el mundo las conoce. Son los apóstoles. Eso significa entonces que nos tenemos que poner en ese contexto y preguntarnos quiénes serían aquellas potestades y autoridades que se creerían todavía con la intención que se creerían todavía con la autoridad para juzgar, excluir o discriminar. La respuesta es muy sencilla. Eran los judaizantes de esa época, hablando desde el punto de vista judío, porque es que viene hablando todo el capítulo de temas de circuncisión, incircuncisión, de que él es la cabeza, que la cabeza es la verdad, que todas las autoridades se tienen que sujetar a él, autoridad que no se sujete a él no es autoridad. Bueno, viene hablando un recorrido tremendo, luego ha hecho un paréntesis para explicar que más allá de los seres humanos, aquí era un problema también a nivel espiritual, de potestades que estaban allí encima de esas cúpulas. Entonces, dicho eso, el versículo 16, entonces responde y dice, por lo tanto, nadie a ustedes los excluya. Muy bien.
Entonces, como lo dije la vez pasada, al final, de hecho, hoy estuve escuchando la última grabación y me sorprendió de verdad escuchar lo que estábamos hablando, porque decía hacia el final, en ese momento histórico se unieron los que estaban divididos, saduceos, fariseos, herodianos, cualquier otro grupo de interés se estaba uniendo en contra, en bloque, en contra de los mesiánicos de esa época, en contra de los creyentes de esa época. Y se acordarán que lo vimos en el estudio de Gálatas, se nota que Pablo iba visitando las ciudades de Galacia y detrás iba el cizañero poniendo la cizaña, entiéndase el judaizante. Y que quede claro, como lo expliqué en el estudio de Gálatas, judaizante es aquel que quiere que el gentil se haga judío. Ese es el judaizante. ¿Y qué implica hacerse judío? Aceptar, además de la Torá, la tradición de los ancianos y los mandamientos de la halajá rabínica. Eso era lo que querían. Cuando ellos hablaron de la circuncisión, no se estaban refiriendo al mandamiento porque les interesase en el fondo el mandamiento. Era que querían poner su impronta de autoridad, es decir, mira, conseguimos que se sujetaran a nosotros. Y ese fue el pulso que Pablo quiso, y de hecho quiso no, que logró todo el tiempo sostener allí en contra de todo ese influjo. Lo curioso es que hoy está volviendo a aparecer. Y ustedes saben, y no pretendo hacer ninguna comparación, ¿no? Pero ustedes saben cuánto me he opuesto yo, en particular, a todos esos intentos que hay flotando ahora mismo sobre el mundo de los creyentes, sobre el ecosistema de raíces hebreas, que están viendo que no saben cómo hacer para terminar enmarcándolos y embutiéndolos bajo la autoridad de los rabinos. Y cuando digo autoridad de los rabinos me estoy refiriendo también a la autoridad de la literatura rabínica. Porque, a ver, siendo muy francos, un rabino ortodoxo hoy en día no va a recibir a ningún mesiánico de conversión ni de discípulo ni nada. Pero lo curioso es que algunos que están entre el ecosistema, por la razón que sea, no los voy a juzgar, no los voy a reprochar, sino por la razón que sea que les lleve, ellos están todo el tiempo queriendo que todo el mundo ahora parezca judío. Que todo el mundo parezca judío, que se ponga la kipá, que se ponga bien el talit, que se ponga el tefilín, que compre el sidur, que si la hagadá, y que si el rezo, que si la dirección hacia el oriente, bueno, todo. Y que no falte la bandera sionista, ¿no? Entonces digo, ¿por qué? ¿Por qué ese afán? En esta época, Pablo estaba y lidió con eso. ¿Cómo es posible que hoy se esté levantando eso otra vez? Pues ahí hay algo. Eso significa que la luz está resplandeciendo. Y cuando la luz resplandece, le salen enemigos. Entonces es muy curioso que nosotros hoy, y hablo a nombre de todos los que estén aquí, que se identifiquen con lo que estamos compartiendo y aprendiendo, nosotros hoy estamos siendo objetos, por un lado, del grupo cristiano que ahora nos trata de judaizante, y por el otro lado, del lado judaizante, que nos tratan a nosotros de cristianos. Y no somos ni lo uno ni lo otro. Ahora, somos, obviamente, como está clarísimo, sobreentendido, siervos de Yehoshua HaMashiach, el Dios viviente. Eso no nos lo quita nadie, ¿no? Entonces, que quede claro, para entender este versículo, que en esa época, siendo las autoridades, los discípulos, los apóstoles, tendría que demostrarse que ellos ya habían anulado la Torá. Y resulta que eso es imposible. Les voy a decir por qué. Es imposible porque si ellos de verdad fueron, y de hecho es así, nadie lo discute, discípulos y apóstoles, Yehoshua, como Señor, Dios, Maestro y autoridad y cabeza máxima, dijo: yo no he venido a abolir o anular la Torá ni a los profetas. Cualquiera que haga entonces uno de estos mandamientos más pequeños, muy grande será llamado en el reino de los cielos. Eso es un axioma, es decir, es una frase que no necesita discutirse ni explicarse.
es tal cual, ¿no? Nadie discute eso. A mí lo que me sorprende es que del lado cristiano nunca se hable de ese pasaje. Nunca. El único que osó decir algo dijo una barbaridad. Dijo que eso se estaba refiriendo era al Sermón del Monte, que era eso lo que estaba hablando Yehoshua, por si acaso se lo encuentre alguna vez. Y no, está hablando Torah y profetas. No está hablando del discurso del Sermón del Monte. Hubo otro señor de México muy famoso que se atrevió a decir que el Antiguo Testamento llegó hasta el libro de Hechos, solo con la única intención de decir que todo lo que se dijo en los Evangelios y en Hechos era porque todavía estaba con los judíos, pero que ya después de Hechos en adelante esa es la verdadera escritura para los gentiles. Dime tú a dónde se puede llegar, hasta dónde se puede llegar para defender lo indefendible. A ver, y voy a decir algo que ya he repetido la vez pasada. Yehoshua es la cabeza y la cabeza es la verdad. O sea, Él es la verdad. ¿Ok? Toda aquella autoridad, toda aquella persona que no se sujete a la cabeza, es que tiene que revisárselo. Tiene que hacérselo ver. Mucho. Pero de verdad serio. Porque no puede ser que el gran soberano del universo se haya humillado, haya venido aquí a la tierra, se haya dejado pisotear hasta lo sumo, crucificar y de todo, y haya sido tan explícito en decir yo no he venido a anular la Torá o los profetas, como para que hoy cualquiera que se diga teólogo, cualquiera que se diga maestro, esté diciendo a nombre de él además que ya eso está anulado. ¿Me explico? No puede ser. Es absolutamente desafortunado, inadmisible. Lo que pasa es que yo definitivamente cuando escucho a estos hermanos, porque todavía los considero hermanos, digo, ve tú a saber qué están escuchando, ¿sabes? Ya luego hablaremos de eso. Pero repito, el soberano de todos los mundos ha dicho, no piensen que he venido a anular la Torá de los profetas. Y no solamente dijo eso, es que además estimuló la observancia de la Torá. Cualquiera, pues, que haga uno de estos mandamientos que puedan llamarse muy pequeños, ligeros, básico, grande será llamado en el reino de los cielos. Eso sí, hizo una advertencia, porque si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no vas a entrar en el reino de los cielos. ¿Esa parte qué significa? Esa parte deja claro que Yehoshua ya desde ese momento diferenciaba la justicia que es por la Torá de la justicia que es por la emuná. Y cuando digo emuná, ya saben, estoy hablando además de la gracia implícita. La justicia que es por la Torá nos santifica y evidentemente glorifica a Dios, que es lo más importante, y la justicia que es por la emuná también glorifica a Dios, pero es la que nos salva. Yo no sé por qué es tan complicado entender una cosa de esta, pero es las escamas que hay puestas sobre los ojos, el velo tan tremendo, que entonces hay una insistencia tremenda y tremenda de que está anulado y que ya no hay que hacer nada. ¿Ok? Entonces, dicho esto, en el contexto inmediato, las únicas autoridades que se podían tomar la pretensión de excluir, de denigrar, de, como he dicho aquí, discriminar a los creyentes, eran las autoridades del judaísmo. ¿Ok? Eran las autoridades de la circuncisión. Todos los demás creyentes aquí es clarísimo que se sujetaban a la autoridad de los apóstoles. Y sobra decirlo, Pablo procuraba celebrar la fiesta en Pentecostés, instó a los corintios a celebrar la fiesta con panes sin levadura, ¿ok? Y en otras ocasiones siempre está insistiendo en la observancia de los mandamientos. Dice, porque la incircuncisión o la circuncisión no es nada, o sea, si estás converso o inconverso al judaísmo, sino el guardar los mandamientos de Dios. Juan más adelante está sobreaprendido ya. En esto consiste el amor de Dios, en que guardamos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Pero es que eso, no sé, no les entra en la cabeza. Esa era
el perfil de los creyentes de ese momento. Nadie se planteaba en esa época otra cosa distinta. Ahí no había gente diciendo es que yo soy un gentil cristiano. Ahí habían creyentes diciendo yo sirvo al Dios de Abraham, Isaac y Jacob y me sujeto a su palabra. Porque Moisés tiene quien la predique en cada congregación donde es leído cada Shabbat, que ese fue el mandato de los apóstoles. Así que cuando Pablo escribió nadie de ustedes los excluya, no le está hablando aquí a unos gentiles que no quieren guardar la ley. Les está hablando a esos gentiles que ahora han venido a ser Israel y que están siendo excluidos, discriminados por esos judaizantes, por esas autoridades que todavía, y siguen hasta el día de hoy, siguen creyendo que son la autoridad máxima para decir quién es pueblo y quién no es pueblo. ¿Ok? Ojo con eso, que es muy importante. Entonces, el versículo 16, cuando dice nadie de vosotros los excluya o los discrimine en comida, en bebida o en partición de fiestas. Ojo con este detalle que aquí nos vamos a detener un buen rato. Partición de fiestas. ¿Ok? O en luna nueva o en Shabbat. Ojo, si hubiesen sido gentiles solos, que no observaban nada de estas cosas, es que no tendría arraigo en la historia para poder mostrarse que es que ya en esa época nadie guardaba Shabbat y nadie guardaba la luna y nadie guardaba las fiestas. No, se está refiriendo a una discusión, y eso lo vamos a ver a profundidad ahora, sobre lo que era la halajá, es decir, cómo se debía proceder. Y claro, los únicos que querían insistir en eso eran los judaizantes. Un gentil no iba a estar presionando a otro gentil para estas cosas. Eran los judaizantes. Entonces, esto también vale recalcarlo hoy, porque en el ecosistema mesiánico se está produciendo ese mismo efecto. O sea, como si ya no fuera suficiente la carga que representa luchar contra los que sí son judaizantes, pues tenemos como unos semi-judaizantes o qué sé yo, algo parecido, que es difícil clasificarlo. Y lo digo ¿por qué? Porque entonces, como hemos estado hablando ya desde el estudio de Efesios, de Tesalonicenses, etc., la gente se mete demasiado en lo que hace el otro. Yo creo que en el fondo hay una especie de pensamiento imperialista. Hay una nostalgia católica en el fondo. ¿En qué sentido lo digo? En que quieren gobernar todo el mundo. Quieren abarcar toda la superficie, estar en todos los lugares y ser la máxima autoridad. Yo creo que en el fondo hay eso, una nostalgia de ser la autoridad máxima. Y por eso cada vez que sale alguien con una idea distinta o algo, pues vamos a aplastarlo, vamos a ridiculizarlo y vamos a excluirlo. ¿Sabes? Y es ahí donde yo he venido insistiendo con calma. Vamos a ver. Y ustedes han visto cómo ha sido mi tono en las últimas polémicas que han habido. ¿Sabes por qué? Por ejemplo, el tema del Rosh Hodesh, del inicio del mes, que si la cuenta del Omer, que cuando el Pesaj y tal. ¿Sabes qué? Ustedes yo creo que se han dado cuenta. Oye, si otros quieren llevar su calendario, pues que lo lleven. A mí me da igual. Yo llevo el mío. Punto. Pero ustedes se han dado cuenta que son aquellos que tienen una mentalidad absolutista, imperialista, autoritaria, los que no soportan que otro piense distinto. Ojo con ese detalle. Entonces se la pasan ridiculizando y llamando herejes a todos los demás. Hay cosas y cosas, pero a mí no me preocupa si alguien hoy en día aparece por allí todavía diciendo que el Shabbat lunar y todo. ¿Sabes qué? Mira, eso es su problema. ¿Sabes por qué? Porque ni yo pretendo ser su autoridad, ni me interesa responderle a nadie. Yo le respondo a Dios. Y ante todos ustedes, que ustedes son los testigos, que ustedes no están pintados en la pared. Ustedes estudian y escudriñan, Baruch Hashem. Así que tampoco se trata de decir cualquier cosa, ¿no? Y ojo que quede claro, eso no significa que yo acepte cualquier cosa.
así como si nada, como si eso también es verdad, por como quedar bien con todo el mundo. No, simplemente los dejo en su mundo y ya está, que si de verdad son creyentes, ya Dios se lo mostrará. Si Dios me pone a mí algún día que ya le escriba a alguien y se lo diga, pues se lo diré con total mansedumbre, con total respeto, por aparte, no allí delante de todo el mundo en público, y se lo diré. Dije, mira, esto deberías considerarlo. Pero ¿sabes qué me he dado cuenta? Que cuando hay algún intento de esto, lo único que sale de respuesta es llamarnos hereje o lo que sea. Bueno, ya me da igual al fin y al cabo. Ya después de todo lo que pasó el otro día, que ya no se pudieron aguantar, ya me da igual lo que digan. ¿Ok? Pero, insisto ahora, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el inicio del mes, ya hay un vídeo en el canal y ustedes lo saben, el que no lo conozca se lo recomiendo, se llama Calendario Hebreo. Pongan mi nombre, Calendario Hebreo Eric, y seguro les saldrá allí el vídeo. Y en ese vídeo, los que lo hayan visto y se acuerden, yo expliqué las razones de la polémica entre el calendario rabínico y el calendario caraíta, y todavía he dicho, oye, es que si nos vamos a poner en una minucia, es que cada quien tendría que en su país hacer su propio calendario, si es que nos vamos a poner si se vio o no se vio. ¿Lo he dicho o no lo he dicho? Lo mismo también dije en un estudio de las mitzvot. Imagínate los del hemisferio sur celebrando Pesaj en otoño, porque para ellos van las estaciones al revés. Pero claro, hombre, se sobreentiende que el mundo es así, antes no se había conocido todo esto, no se conocía la dimensión del mundo, tratamos de llevarlo de la mejor manera, ¿sabes? Pero oye, hay un límite para estas cosas, pero hay gente que nunca se cansa. Entonces, he visto resurgir que si el Shabbat lunar, que si no el Shabbat no es el séptimo día, sino como, no sé, la luna nueva y cosas por el estilo, que bueno, que todo está cambiado, que si es el calendario de Enoch, que si el Sadoquita. Dije, mira, sabes, si me recibes te explico, si no, sigue tú en tu mundo, pero eso no significa que yo esté de acuerdo con eso, que quede claro. Entonces, cuando aquí dice partición de las fiestas, es impresionante porque estamos viviendo este momento histórico. ¿Y de quién estamos recibiendo nosotros más ridiculizaciones o discriminaciones? De los judaizantes. Porque en una cosa tan práctica como es cuando se cuenta el Homer, bueno, hay argumentos. Oye, sí, tiene sus argumentos, se los respeto, punto. Vale, que no estoy de acuerdo, está bien, pero ya está. Pero eso de decir de que es que ya no somos pueblo, o estamos desviados, somos herejes o mentirosos, ¿sabes? Somos a veces muy sueltos con la lengua. El otro día le respondí a alguien ahí que me escribió un comentario y me dijo, como, qué pena, cómo engañan a la gente. Y dice, a ver, ¿engañar? Es que no me puedo ni equivocar entonces, porque ya estoy engañando. Ojo con este tema, porque es que parece que alguien no puede decir una cosa que esté equivocada o algo porque ya está engañando. Esta es una palabra muy fuerte. Es que somos máquina o inteligencia artificial, que no nos equivocamos. Hasta eso se equivocan. ¿Ok? Pero soltamos acusaciones y dardos extremadamente serios, como lo que está pasando hoy, que nos están llamando judaizantes. A ver, si nos pusiésemos un poco de piel delicada, es que sería para ofenderse muchísimo, porque judaizante en el siglo I eran los opositores del Evangelio, y eso es absolutamente injusto. Y este mensaje se lo envío a todos aquellos que están acusándonos de judaizantes. Es injusto, es desafortunado, porque ya se lo he puesto en sus respuestas públicas en sus vídeos. ¿Ok? Se los he dicho, si fuera por mirar las vigas, pues, ¿qué terminaríamos diciendo? ¿Me explico? Pero es injusto, porque ni siquiera pueden hablar de todos por causa de unos tantos que de pronto están en cosas raras. Y lo estoy diciendo entonces porque este versículo 16 se ha utilizado en todas las direcciones incorrectamente. Ni esto es para obligar a alguien a que tiene que celebrar, ni tampoco es para decir que los que les celebramos estamos entonces judaizando.
Este versículo está diciéndole a los creyentes que celebran que no se dejen discriminar o excluir por cualquier otro que pretenda ser una autoridad. El problema, insisto, es que hoy hay muchísimas autoridades. Está la autoridad protestante, la autoridad católica, la autoridad adventista, la autoridad evangélica, la autoridad testigo de Jehová. Hay montones de autoridades. Lo que me sorprende es que todo ese cúmulo de autoridades señalan siempre en contra de nosotros. ¿Por qué no nos dejan en paz? ¿Por qué no nos dejan tranquilos? ¿Les respondemos a ellos acaso? Como bien dijo el apóstol Pablo, y eso lo vamos a leer luego, en Romanos 14, ¿es siervo tuyo acaso para que te dé cuentas a ti? Le dará cuentas a Dios. Lo más paulino que hay, tanto que hablan de teología paulina, lo más paulino que hay es decir, ¿sabes qué? Todos los creyentes vamos a comparecer ante el tribunal de Mashiach, y en aquel día cada uno dará cuentas de sí. Tú ocúpate de lo tuyo, de lo que Dios te ha dado, y deja a los demás tranquilos. ¿Me explico? A todo el que quiere enseñar, se le enseña. A todo el que tenga oídos para oír, pues se le enseña. Pero a los demás se les deja quieto. Lo que pasa es que ahora están viendo cómo su estructura centenaria se está desmoronando. Cada día son más congregaciones, más personas que están viniendo a la luz de la Torá. Y lo repito, y lo ha dicho alguien por allí, no sé quién es, que tiene como acento argentino, lo ha dicho, esto no ha sido liderazgo ni iniciativa de ningún hombre. En todas partes, en países donde yo ni me imaginaba que se estaba escuchando esto, allá ha llegado Dios y ha despertado pueblo. Lo hemos hablado en otras ocasiones. Que hayan algunas caras visibles, sí, pero es que ni siquiera esas caras visibles estamos unidos, y eso es lo más maravilloso. Y por eso insisto que tiene que seguir así, para que luego no se digan que esto es una estructura, que esto es una autoridad montada, una nueva religión. No, que siga libre, que cada lugar donde se levante y Dios levante a alguien pues a estudiar la Torá y sea luz a su alrededor, pues que esté allí. Y no tiene por qué pertenecer a ningún concilio, a ninguna infraestructura. Eso sí, acuérdese lo que está escrito: el que más se le da, más se le demanda. Y ya lo dijo Pablo, Jacob también. No os hagáis maestros muchos de vosotros, para que no caigáis en mayor condenación. Sobre todo teniendo en cuenta lo que dijo Pablo: hay felicidad a causa de aquel que no se condena en lo que aprueba. ¿Por qué? Porque la Torá está en los cielos, el tribunal está en los cielos. Estas discusiones que tenemos aquí nosotros en la tierra, al cielo le da igual, porque allá está la palabra impoluta, está la palabra inconmovible, y no va a cambiar por nuestras opiniones y discusiones. Entonces, en el día del juicio, cuando todos los líderes de todas las religiones del mundo judeocristiano se levanten aquel día, cada uno dará cuentas a Dios, y cada uno se va a enfrentar a su propia reprensión. Si yo apruebo hoy que sí se puede comer carne de cerdo, en aquel día el tribunal del juicio va a decir: lo siento, eso no está aquí en la Torá, en ninguna parte, ni en el Evangelio. Eso te lo vamos a computar porque eso no fue palabra fiel. Y es el punto fundamental. Palabra fiel es esta, decían los apóstoles. Hay que asegurarse que lo que estás diciendo es fiel. Porque bien se lo dijo Yehoshua a los judíos de esa época, que diezmaban el comino, la canela y el eneldo, que eran cosas que no se tenían ni que diezmar. Pero ellos por su rigurosidad lo hacían. ¿Y qué les dijo? Habéis olvidado lo más importante de la Torá: la justicia, la misericordia, la emuná. ¿Por qué? Era necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. Ojo, mira el equilibrio. ¿Quieres hacer cosas de iniciativa humana? Muy bien, pero que esas cosas de iniciativa humana no empañen ni mucho menos sustituyan lo que Dios ha dicho que hagas, porque tu primera autoridad es Dios. Y si tú te crees que no hay autoridad sobre ti, porque no tienes a un maestro ahí al que le respondas, o a un líder, pues ya tú sabes que tu autoridad es Dios.
Y te puedes cambiar de país, te puedes ir a Siberia, que allá seguirás respondiendo ante Dios. Y las cosas que haces, las haces por conciencia de que sirves al Dios vivo, no sirves a una denominación, no sirves a una visión de una congregación. Sirves a la palabra de Dios, sirves al reino de los cielos, que se rige por su voluntad. Por lo tanto, las visiones y las misiones de las congregaciones pasan a un segundo plano. ¿Ok? Bien, entonces, dice aquí particiones de fiestas. Nadie nos tiene que excluir. Y aquí voy a hacer una equivalencia muy sencilla, pero que va a ser contundente para todo lo que vamos a seguir estudiando. Ese vosotros del que habla allí es sinónimo del cuerpo de Mashiach. ¿Ok? Nadie los excluya del cuerpo a vosotros. Y aquí se concatena con lo que dije la vez pasada. Un creyente es aquel que ha sido circuncidado por Mashiach, ha recibido la circuncisión en su corazón. Mashiach le ha librado del poder del dominio de la carne, del pecado y de Hasatán, y lo ha redimido y lo ha rescatado para su gloria. Ese es el estado inicial de todos nosotros los creyentes. ¿Ok? Luego, como bien dijo Pablo en otra parte, somos un cuerpo. Hay unos que serán ojo, otros que serán mano, otros serán oreja, otros serán pie. ¿Y qué significa? Que el cuerpo tiene diferentes miembros y tiene diferentes funciones y configuraciones. Y por lo tanto, no tienen que ser iguales. No tienen que ser iguales. Me he dado cuenta en estos últimos días que el mayor fracaso de la historia, tanto del judaísmo como el cristianismo, ha sido pretender que todos sean exactamente iguales. No va a ser. Eso es imposible y es contra la naturaleza, pues somos diferentes los unos de los otros. Lo que sí vamos a tener en común es el carácter de Mashiach, su palabra, su testimonio, pero cada uno como es. Y cada uno va a hacer a lo que Dios le haya asignado que haga. Acuérdense siempre de esa frase, de esas dos frases célebres. El que no está contra nosotros, por nosotros es. Y el que no está conmigo, está contra mí. Tremendo, ¿eh? Esa frase hay que tenérselas clarísimas. Y acuérdense que he mencionado lo del Gadareno. Él quiso ir con los discípulos y Josué le dijo, no, ve y di en tu casa lo que Dios ha hecho por ti. Esa persona, con lo poco que podía saber con su solo testimonio, se fue allí a su casa y a compartirlo y a hablar de las grandezas de Dios. No sabemos si llegó a ser más adelante algún erudito en Torá y en exégesis, puede ser que no, pero ya está bien, está allí, no pasa nada, ¿no? Entonces, cuando el mensaje de Dios, cuando el poder de Dios comenzó a visitar a los gentiles, no podemos olvidar que en ese siglo primero y muchos siglos después todavía reinaba la esclavitud. La esclavitud. Y habían personas que por mucho que quisieran no podían llegar a guardar los mandamientos como hubieran querido. ¿Ok? No podían. Físicamente era imposible. Y eso no los hacía fuera del cuerpo. Ni nadie se ponía con la manía de estar señalando, mira, este no ha venido en Shabbat, que está trabajando o lo que sea. Pero no te das cuenta que es un esclavo, que no puede hacer lo que le dé la gana. ¿Sabes? Y eso es lo que Pablo siempre trató de enfatizar, pero ha sido terriblemente mal interpretado. Como lo dije en aquel mensaje en la congregación de Zaragoza, que se me ha quedado aquí desde ese entonces, nadie consideró nunca ventajoso no guardar un mandamiento. Eso hay que grabárselo. Como cuando Pablo dijo, en tanto que dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, en tanto que dependa de ti, imagínate ahora con los mandamientos. Si depende de ti, estrictamente de ti, aunque estés solo, hacer el mandamiento que Dios te ha enseñado que hagas, los tienes que hacer. No puedes andar buscando excusas ni quedándote en la zona de confort. Bueno, nadie me está viendo, pues. Ahí está el caso de José.
Todo el mundo habla de Yosef, habla de lo maravilloso, lo valiente, etcétera. Dice, claro, pero cae en cuenta que él estaba solo en Egipto, no tenía nadie a su alrededor y él prefirió morir antes que transgredir los mandamientos de Dios. Sobre todo esto es gravísimo, ¿no? De muerte. Eso sí, te das cuenta que Yosef se rapó, se quitó la barba, se vistió como egipcio, y eso lo hace fuera del pueblo. No. Son momentos, son circunstancias en las que estás en un momento, en una circunstancia específica, pero eso no te hace fuera del pueblo. Y eso no es decir ahora, entonces me puedo rapar al estilo tal. No, porque tú no vas a agradar al mundo, tú no vas a imitar el mundo. Yosef estaba allí cumpliendo una misión histórica. ¿Tú estás cumpliendo alguna misión histórica acaso? Eso hay que preguntárselo antes de venir a buscar pretextos para hacer cada quien lo que le dé la gana. Porque aquí somos imitadores de Mashiach. Eso nunca se nos puede olvidar. Entonces, nadie venga a excluir a ningún creyente. Y estoy hablando ahora inclusive de aquellos hermanos cristianos que hasta el día de hoy no se les ha concedido, no se les ha revelado, no se les ha asignado, como quiera que sea, la observancia de la Torá. Pero si son creyentes y han sido redimidos por Mashiach para su gloria, ya ellos responderán ante él. Y los que han sido responsables de llevar una enseñanza torcida y llevar un mensaje equivocado ya darán cuentas. Pero son creyentes, eso nunca lo podemos olvidar. Pero este versículo no se aplica para venir a decir que ya no es necesario. La obligatoriedad, la vinculación de la Torá siempre estará vigente. Siempre. Lo que pasa es que es Dios el que juzga todas las cosas. Y yo no tengo por qué ir a meterme con ese que es parte del cuerpo, a recriminarlo, a avergonzarlo, a exponerlo públicamente, a burlarme de él, porque yo ahora sí lo guardo y él no. Si miramos hacia atrás, en algún momento todos estuvimos igual. Y no nos hubiera gustado. De hecho, a más de uno de pronto ni le gustó aquel día cuando le llamaron de una forma o la otra, ¿no? Avergonzándolo. Entonces, repito, este versículo, sobre todo en el contexto inmediato, se estaba refiriendo a estos creyentes que se observaban y que estaban bajo la presión de los judaizantes. Hoy nosotros lo que tenemos que hacer es aprender y no tratar ni forzar ni ridiculizar a aquellos hermanos que todavía no lo ven, que por las razones que sean no lo hacen, que quieren aprender. Yo lo dije en uno de los estudios, hay que ser luz, no alejarlos. Hay que ser luz para que quieran venir, para que quieran aprender, para que se interesen, porque es muy complicado nosotros ponernos a juzgar aquí a ellos que están sujetos a una estructura, han nacido allí, han crecido allí, es lo que han conocido. Y bueno, ¿qué le podemos decir nosotros a Dios? Gracias por la porción que nos ha tocado. Ellos dan por la suya también, claro está. Ellos dan gracias a Dios y glorifican a Dios por la salvación que les ha dado. Que tenemos, que ya desearíamos que ellos también lo disfrutaran como nosotros, pues eso es lo que hay que buscar en última instancia, no que nos aborrezcan, ni que se burlen de nosotros, ni que nos odien, ¿sabes? Interesante, ¿no? Bien, entonces aquí en el verso 17 da la respuesta